queremos, ¿no? Sí me están diciendo acá. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Foro Expresarte de Librerías Gandhi. Estamos en vivo. Buenas tardes, soy Ricardo Nenclares, editor de Editorial Palaspa Libros. Les agradezco mucho su presencia y antes que nada queremos agradecer a Librerías Gandhi el foro de Expresarte que nos presta para la presentación del libro Fuego Subterráneo. Gracias. El libro Fuego Subterráneo de Anna Kosulci. Quiero leer primero la semblanza de la autora y posteriormente vamos a hacer unos comentarios del proceso que nos impulsó a la publicación de este libro. Luego ya pues Ana nos hablará un poco de su obra y luego pues ya procederemos a las preguntas. Anna Kosulci, escritora mexicana nacida en 1951 en Rumania. Emigró a México en 1977 y vive actualmente en Cuernavaca, Morelos. Es ingeniera química con doctorado en materiales. Se dedicó 35 años a la investigación científica en el Instituto Mexicano del Petróleo y perteneció al Sistema Nacional de Investigadores. En 2020 cursó el diplomado en creación literaria de la Escuela de Escritores Ricardo Garibay y en 2022 el de criminología de la SOGEM, entre otros talleres literarios. A la fecha ha publicado las novelas El Baúl en el 2012, Días de Oscuridad 2021, Desmemorias, Una cortina de hierro 2023 y un libro de cuentos Avalorios 2024. Ha publicado varios cuentos en la revista electrónica Letras Insomnes y el cuento Cucarachas en el libro, Así vas a morir. La máquina que preside tu muerte, 2023. Ahora, con Editorial de este año, publica su novela Fuego Subterráneo y hay una conexión con Anna Kosulci, con otros autores que tenemos, entre ellos pues los talleres literarios de Ethel Krause, a Gloria Fons, que también ha publicado con nosotros su libro pues de carácter erótico, ¿no? Lady Casanova, del personaje Susana, uno que ya hizo muy famoso en internet. La doctora Anna Kosulci llegó por este medio por una presentación que tuvimos en Cuernavaca, o no sé si por otra casualidad, pero creo que ahí fue donde la vimos por primera vez. Y bueno, nos llamó, nos presentó su texto, y desde el principio, a mí en lo personal, se me hizo un libro que tiene picante, ahora sí que tiene fuego, porque nos está describiendo a tres personajes, yo diría cuatro, que de hecho están simbolizados en la portada del libro, y cada uno tiene un rol muy importante dentro de esta novela que tiene ambición, que tiene pasión, que tiene nostalgia y muchas otras cosas que ustedes irán viendo a través de sus personajes. Cada uno de estos personajes está muy bien descrito, tiene su propia forma de expresarse, sus características como muchas buenas novelas, y nos interesó porque es un tema actual que por fortuna o por infortunio no ha dejado de ser vigente. ¿A qué me refiero esto? Obviamente aquí la empresa que digamos que representa es ficticia, pero está basado en algo que todos conocemos, o todos los mexicanos. Y eso me gustó más porque Ana, pues sí, efectivamente ya es una mexicana,
ya tiene bastante tiempo con nosotros en este país, tenemos el honor de tenerla en Cuernavaca, y ella me acuerdo que me expresaba que temía que tal vez el lenguaje, los textos no sean del todo correctos, porque me decía que todavía no dominaba muy bien el español. Yo digo que lo domina mucho mejor que muchos autores que conozco, estudiantes, mucha gente. Entonces tiene un buen lenguaje, una descripción increíble en cuanto a sus paisajes, la idiosincrasia mexicana, pero también tiene este toque de protesta ante situaciones que parecen totalmente comunes, un triángulo amoroso, lo hemos leído muchas veces, pero aquí hay un giro, aquí hay un twist que nos está interesando mucho. Yo quisiera que Ana nos platicara cuáles son los, yo diría, 4 personajes principales de tu novela, y en general, ahora sí que sin develar, ¿no? de qué tratan, qué características tienen estos personajes. Hola a todos. Gracias por estar aquí, acompañarme. Y lo que quiero responder a esta pregunta es lo siguiente. Los 4 personajes es un matrimonio entre Bernardo y Ángela, otro personaje que se llama Octavio, y un cuarto que es Juan. Estos son, digamos, los personajes cuyas historias se entrelazan como si fuera una trenza. Entonces, Bernardo es un personaje muy complejo. Él es un director de un instituto, no voy a decir cuál, que se dedica a la ingeniería petrolera. Y su esposa es filósofa y trabaja en la UNAM. Entre los dos hay un problema porque el personaje es complejo, Bernardo es complejo, es un antihéroe desesperado por obtener reconocimiento y atormentado por su propia insignificancia, algo que le pasa a mucha gente. Y entonces su matrimonio no funciona, y finalmente, después de que la mujer se está enferma, en cierto momento tiene una epifanía y decide separarse, divorciarse de su marido. El Octavio es es el director de lo que es la empresa también que se dedica al aspecto petrolero, y es un ser favorecido por los dioses. Tiene una buena familia, tiene una capacidad de atraer la buena suerte y se esfuerza para que la maquinaria burocrática de la empresa funcione, sin lograrlo. Entonces, quería yo también dar unos ejemplos de lo que piensa cada uno de ellos. Ahorita vamos a ir con Juan también. Juan es un ingeniero petrolero de Tabasco, que es el único, digamos, que es recto, correcto y buscando la verdad, pero siempre se topa con paredes. Entonces, por casualidad, su fuerza, su coraje y todo, atrae la atención de un contratista estadounidense y se lo lleva para Estados Unidos, para una empresa. Entonces, digamos, cada quien obtiene una suerte, digamos, su suerte se resuelve de una manera increíble y cada quien obtiene lo que se merece más bien. Entonces, por ejemplo, Bernardo dice en uno de sus pensamientos,
Creía haber nacido para grandes hazañas, pero por más que se esforzaba, la oportunidad nunca llegaba. La suerte no estaba de su lado. Fue recogiendo migajas mientras veía que a otros la buena suerte les caía del cielo. Entonces, en lugar de reconocer sus propias limitaciones, es celoso de lo que otros obtienen, cosa muy natural. Sí. Ana, esto del juego subterráneo, bueno, mi interpretación es que hay una fuerte carga en este título, una simbología. ¿A qué te refieres tú como autora a este fuego subterráneo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es técnicamente, alguna vez creo que me lo explicaste, y qué es ya dentro de la obra? Para empezar, si alguien viaja a Tabasco o a Poza Rica, por decirlo, y ve ahí, son zonas petroleras, entonces busca a ver qué hay, ¿sí? Entonces lo primero que impacta es el olor a azufre, y después, si mira un poco con más atención, va a ver camioneta de Pemex con uniformados, etc. Pero luego, si buscas y dónde están los pozos, en Poza Rica los encuentras en la ciudad, pero en Villahermosa, en la zona de Villahermosa, están en campo, así donde están los campos y pues, crece la hierba y de repente ves ahí un caminito, y los pozos en realidad son unas torres de 2 metros a lo más, con válvulas, unas bolas grandes con válvulas y rodillos, ¿cómo se llama? Ruedas para abrirse o cerrarse, y nada más. Entonces dice, bueno, ¿y dónde está el petróleo? ¿Qué pasa? Y entonces, ahora sí uno, si lo ves, entiendes por qué algunos dicen, pues, ¿qué problema hay? ¿Cómo vas a extraer el petróleo? Si es fácil, haces un agujero, sale, ¿sí? Entonces, pero adentro de la tierra, para sacar el petróleo se necesita ciencia. Entonces hay muchos métodos para sacar el petróleo. Entonces, si los que no saben y se meten en cosas que no saben, pueden causar catástrofes. Entonces, uno de los métodos que estoy sugiriendo, que se está usando ahí, es uno que se llama recuperación con frente de fuego, que obviamente no funciona en un yacimiento del tipo que hay en México. Yo he trabajado 35 años en el Instituto Mexicano del Petróleo, he ido al campo, conozco dentro de mis propias limitaciones cómo está, he preguntado, he estado cerca de gente que sabe muchísimo más que yo, y entonces sé que no es tan fácil, sé que se requiere mucho conocimiento para poder llegar a los lugares en donde está el petróleo y poderlo sacar a la superficie. Y cada una de estas perforaciones cuesta un dineral. ¿Y en tu obra? Y en mi obra, el fuego subterráneo, en este contexto de la industria petrolera, significa que aplicaron una técnica equivocada y hicieron que las fallas y las fracturas se activaran y salieran, perturbaran toda la región en la superficie. Entonces, ¿por qué? Porque hay una cantidad de personajes que quieren sacarle dinero a Pemex y a como de lugar, entonces lo hacen sin aportar nada. Y los que aportan no reciben ningún beneficio. Tocas en tu novela varios aspectos del amor. Aquí la pregunta es un poco complicada para mí hacerla bien, porque por una parte vemos un amor que salió bajo una manipulación, pero que duró muchísimo tiempo. También hay un amor que se podría decir que siempre estuvo ahí presente, pero nunca cuajó, y que también tiene mucho tiempo. Uno de ellos, bueno, más bien los dos prevalecen. Para ti, como autora o en la novela, ¿el amor cambia o se queda estático? ¿O tiene esta pasión, este fuego subterráneo que puede
estallar y puede causar estragos. ¿sí? Sí, en realidad este matrimonio estaba condenado desde el principio. En el matrimonio entre Bernardo y Ángela, mis protagonistas, porque estaba basado en un chantaje. El hombre, vamos, y además en un concepto patriarcal de que la mujer tiene que obedecerle al hombre y tiene que estar a su lado, no importa cuál. Entonces, probablemente ya las nuevas generaciones ya no aguantan tanto, pero las antiguas generaciones sí se quedaban juntos sin importar, porque pues no había más, no había nada fuera del matrimonio, y era una señal, estaba señalada la pareja, o por lo menos la mujer principalmente. Entonces, en este caso, Ángela se queda aguantando no tanto la violencia física, sino un poco de indiferencia, ¿sí? Y un poco de que me tienes que apoyar, tienes que hacer todo lo que yo necesite, me tienes que apoyar hasta la ignominia. Entonces, uno de los problemas y de las cuestiones que estoy planteando allá, que Bernardo le pide a su mujer que seduzca a su jefe. Y ella al principio pensó, no, pues con eso ya me va a apreciar y me va a querer. Pero al ver que conforme no obtenía el resultado, él se enojaba, entonces dejó de hacerlo. Entonces, todo se le cayó el teatrito que estaba organizando Bernardo. Entonces, el otro personaje, Octavio, se enamora de ella y que a lo mejor por ausencia de afecto, y no es tanto de afecto sino de aprecio, de reconocimiento, pues, nació entre ellos un afecto que finalmente no cuajó hasta el último que se termina la novela. Ok, aquí hay dos personajes secundarios que tienen comentarios muy peculiares, muy importantes con el personaje de Ángela, que es la hermana, Elena, y su hija, sí, que desde el principio pues hacen comentarios adversos a Bernardo. sí. Y sin embargo aquí hay un personaje que es la hija, que entra en este conflicto, ¿no? Por una parte es mi papá, por otra parte es mi mamá, dependo de uno y del otro en el aspecto económico y en el otro en el aspecto, pues, digamos, familiar, maternal. Pero lo que me llama la atención es que en la vida real pasan muchas veces matrimonios que ya hasta que ella o él están ya de muy avanzada edad, empiezan a caerles los 20 de estos comentarios que desde la mamá o la cuñada o le empiezan a decir, oye, cuidado, que focos rojos, y no se obedece a ello, ¿no? Hasta que precisamente este fuego subterráneo, en el momento en que el gas lo calienta y ¡pum!, sí, explota, pero explota, en muchos casos lo vemos desgraciadamente en la vida real, lo vemos que llega a haber hasta homicidios, ¿no? Llega a haber dramas, llega a haber separaciones, una violencia. ¿Por qué reflejaste, digamos, esto? ¿Tienes una vivencia semejante? ¿O por qué estos personajes tenían que cumplir con ese papel social? Porque toda tu novela es una crítica social. Vemos las clases sociales, vemos este romanticismo de la pobreza también, ¿no? Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué decidiste que sí tendría que estar? ¿Se te hace importante o simplemente fue casual? Hay una escena en donde Ángela va a la iglesia, y su origen es libanés, entonces va a la iglesia ortodoxa, y entonces de repente ve una pareja, ve al padre y a la madre cuidando a los niños,
y se le cae el 20. Se le cae el 20 y dice, nosotros nunca fuimos una pareja porque mi marido nunca se interesó por la niña. Entonces ella dice en alguno de los párrafos, la relación con Bernardo era complicada y no se podía explicar tan fácil. Había recurrido al mismo guión para apaciguar su propio malestar, los votos matrimoniales, las promesas y el deber, pero no mencionaba la presión que estaba ejerciendo su suegra para que se mantuviera al lado de Bernardo sin importar que él estaba fallando. Y en otro pasaje dice que él no le daría ni un vaso con agua, así de avaro era, así de indiferente era, pero mantenía la fachada porque era conveniente. Entonces, en este caso, la pareja está mal desde el principio, porque él la persigue con la idea de que ella nunca cambiara. La persigue porque se enamoró de ella cuando tenía 12 años y pensó que nunca iba a crecer. Entonces se enamora de una chica, de una niña, y la persigue, pero cuando ella entonces se casa y se da cuenta que es una mujer, ya no le gusta. Pero ni modo que echarse para atrás, le busca un rol y ella lo acepta. Como que el mexicano, o aquí lo escribes así, es por una parte ambicioso y por otra parte es tranza, ¿no? ¿Qué choque hay en eso? ¿Van juntos de la mano o cada uno es diferente? Porque la ambición es muy importante en las épocas actuales, pero también desgraciadamente estamos viendo una y otra vez que los mexicanos, pues ahora sí que en la política, por ejemplo, votamos por el menos tranza. Sabemos que todos son tranzas, pero decimos, este es el menos tranza. O hay algunas diferencias, de repente hay unos que dicen, no, este sí es honesto. Es algo que nos caracteriza. Tú como, digamos, como extranjera, bueno, ya es mexicana, pero como extranjera, ¿ves que eso sucede en México? Con una persona que nació en otra cultura. Exactamente, sí. ¿Tú ves que eso es algo que nos caracteriza como mexicanos? Bueno, para empezar, quiero hacer una referencia a que en esta novela se trata también de la burocracia. Entonces, el trama se desarrolla en la Ciudad de México y Tabasco y enlaza a 4 protagonistas, como le dije, y a otros personajes que se mueven dentro de las instituciones públicas, cuyo entramado burocrático está organizado para servir al poder, una manera hábil de diluir responsabilidades. Así, las fallas, por más estrepitosas que sean, no generan consecuencias ni para la institución ni para los involucrados. Todo está diseñado para callar el escándalo, encubrir a los leales y encontrar un chivo expiatorio. Entonces, la mayoría aceptan, dentro del entramado institucional, aceptan los moches, aceptan todo esto sin ningún reparo. Entonces, el mismo Bernardo, que se da de muy honesto, tiene un entramado para las compras del instituto que, con todos los proveedores para que todo parejo 10% y así no se va a ver discrepancias. Y tiene que estar en contubernio con el encargado de la administración, un tal Arturo Limón. ¿Y estos personajes reflejan algo que tú hayas vivido en tu trabajo? Yo no diría que he vivido eso, sino lo he escuchado. Rumores, digamos, en la rumores, exactamente, eso es. Entonces son rumores que tienen una base. Cierta, digamos. Sí, claro. Pero tú nunca viste nada de él. No, a mí nunca me pidieron, nunca me obligaron a hacer algo así. Ni viste. No. Muy bien. Porque pues lo hacen con quien se deja. Otros niveles, son otros niveles. Bien, pero bueno, en este aspecto,
esta novela, ¿qué diferencia tiene, digamos, temáticamente de tus otras obras? En la primera obra que he escrito, o sea, que es El baúl, es una cuestión de tipo histórico. Entonces es una relación entre una pareja que es imposible de llevar a cabo. La segunda, Días de Oscuridad, está hablando de la rebelión zapatista y de la cuestión de los indígenas de Chiapas y la matanza de Acteal. Entonces es el trasfondo, pero en sí también son historias de relaciones que no funcionan. México en ese aspecto es un tema que te inspire. Sí, y todavía sigue otra en el tintero, ahora sí sobre Fuerzas Armadas y todo esto. Bien, pues esperemos que la editorial Parasma Libros siga siendo tu casa para publicar. Pues nosotros queremos agradecerle a Ana Suchiel que nos haya elegido para publicar esta obra. Es muy importante que empecemos nosotros, no solamente como amigos o conocidos, sino como lectores, que empezamos a difundir la literatura mexicana y de otros países también, ¿por qué no? Pero sobre todo que nosotros empecemos a apoyar, a hablar de esto. Si ustedes se fijan, las editoriales muy rara vez llegan a hacer comerciales en la radio, en la televisión, en los periódicos, incluso en el internet, de las obras que hay. Y ustedes se pueden ahorita asomar aquí a Gandhi y hay muchísima literatura, dominando obviamente, y no porque no tengan este mérito, las clásicas o algunos bestsellers. Sin embargo, es importante que nosotros difundamos estos autores que de verdad tienen un gran valor literario, que tienen una calidad que va a trascender. No sabemos si ahorita o después, como a muchos autores les ha pasado, pero es muy importante que estas obras empecemos a leerlas, recomendarlas, difundirlas y, ¿por qué no, criticarlas? Para bien o para mal, es muy importante. Nosotros nos sentimos privilegiados por tener una autora tan creativa, con una narrativa tan fina, con diálogos de verdad que les van a sorprender con nosotros, pero esperamos que muchos más. Ahorita pues vamos a dar espacio a una plática con estas personas que nos han hecho el favor de asistir, y pues con todo gusto estaremos aquí para, principalmente la doctora, para contestarles. Gracias. Si alguien tiene una pregunta, algún comentario. Bueno, Ana, felicitarte por la nueva novela. Y a mí me gustaría un poco preguntarte cómo sientes que ha sido tu crecimiento como escritora, ¿no? O sea, yo que sí he seguido tu trayectoria desde que empezaste con El baúl. ¿Por qué? ¿Cómo ha sido cambiando temas? ¿O tienes un esquema básico de algún relación que no funciona, y a partir de este esquema básico vas ganando otras cosas? ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Sientes, por ejemplo, que esta novela es una novela mucho más madura que la primera novela que escribiste? Todos estos talleres, los diplomados que has tomado, ¿cómo han sido, cómo te han servido como escritora? Gracias, Yolanda. Lo que pasa es que mi coco siempre ha sido el español. Y todo el mundo me decía, no, que el verbo, que no, que las conjugaciones. Entonces, tomé, más bien, pedí una ayuda, obviamente pagada, y me dijeron así, claro, a este va en este tiempo, este va en otro tiempo, etc. Entonces dije, pues tiene razón. Yo decía, no, ¿cómo? No, sí, así va.
Entonces me costó porque yo nunca tomé clases de español. Jamás en mi vida he tomado clases de español. Entonces he tomado clases de francés, de italiano, de inglés, de rumano, pero nunca de español. Entonces sí me estaba fallando los verbos, ¿sí? Y me fallaba algunas expresiones también. Entonces a base de estar buscando apoyo, ayuda, entonces para que todo fluya, para que todo sea mucho más claro, para que tenga una lógica, que no sobresalga. Entonces si yo, por ejemplo, todas mis obras me encantan, me gustan, pero si fuera a retomarlos les corregiría toda la ortografía. Eso sí, sí lo haría. Y sí han evolucionado, porque por ejemplo, las relaciones, dices, pues si son felices, pues no hay ningún problema. Todos son felices de la misma manera, pero la infelicidad lleva muchos matices. Entonces es mucho más interesante una tragedia, un drama, una infelicidad que pues, son felices. Porque todos los cuentos infantiles terminan y fueron felices para siempre. Entonces ya no hay cuento, se acabó. Entonces la lógica de una novela es que haya un conflicto. Ahora, yo manejo, o sea, hasta ahora me he dado cuenta que manejo tres cosas al mismo tiempo, 3 historias al mismo tiempo, no lo sé por qué, pero estoy trenzando historias. No es una sola. Si no tiene más que 2 personajes y 2 personajes principales, 2 auxiliares y unos por allá que andan, pues no es nada. Eso es de primaria, ¿no? Entonces, digamos, resolví el asunto de la ortografía hasta donde yo me estoy dando cuenta, porque todavía, después de que ya está, me encuentro con errorcitos. Y a veces son errorcitos que en una misma frase suena como cantaleta, y eso también es un problema. Entonces son cosas que estoy todavía trabajando. Ahora, las historias tienen que ir en un contexto. Y siempre he puesto un contexto, pero ahora en este caso he metido mucho más contexto que en los anteriores. Y la única que está fuera de la misma dinámica es Desmemoria. Entonces es casi una autobiografía. Entonces allí sí no es una historia más que de lo que ha pasado desde cuando era chiquita y lo que ha pasado a mis padres y todo, y quiero leer inclusive algo que tenía preparada, porque yo escribí Desmemoria viendo el paisaje nacional, lo que está pasando en México. Entonces, escogí una frase que a lo mejor sí puede darse muchos cuenta de lo que nos espera. Entonces, mi vida allá en Rumania fue como un mal sueño que desearía olvidar. Pero cito, nos pusieron, o sea, lo que fue un país comunista impuesto por los rusos, nos pusieron un puño en la boca, nos ataron a aquella tierra con cadenas, nos regalaron el hambre y nos sacrificaron por unos ideales que se esfumaron al primer viento de cambio. Entonces, por eso escribí la otra obra, que también debe de tenerlo todavía en la gana, o se acabó, no lo sé, porque eso es lo que me inspira. Entonces, como yo no podía hablar, entonces me quedo con la boca cerrada. Entonces ahora digo, pues ahora sí quiero hablar. Ahora sí quiero hablar. Y bueno. Hola, buenas noches. Hace 75 años, un escritor, Luis Enrique Erro, escribió un libro, Los pies descalzos. Yo lo leí hace 25 años. Y me preguntaba cómo una persona que venía de las ciencias exactas, astronomía, matemáticas, el planetario del Politécnico lleva el nombre de Luis Enrique Erro. Sí. Me preguntaba cómo había realizado esa transición o esa coexistencia entre las ciencias exactas y la literatura.
e inclusive cómo sería aceptado por los literatos, por las grandes vacas sagradas, una obra como Los pies descalzos. Ahí me encantó. Desde mi ignorancia de literatura me parecía tan formidable como Carlos Fuentes o Octavio Paz. La pregunta pues se le puede hacer a él, del agua a ti, además de felicitarte y gusto de saludarte. Gracias. La pregunta es, ¿cómo es la transición de la ciencia exactas hacia la literatura? Ya ahorita algo dejaste ver con la respuesta que diste, pero me encantaría que profundizaras. Sí, siguiendo la misma idea, el hecho de que no había más escapatoria más que una carrera, más bien mi madre me dijo, carreras de ingeniería química, porque ese es el futuro del país. Entonces, ingeniería química. ¿Sí? Y sí, entré a ingeniería química, vine a México, entré al Instituto Mexicano del Petróleo, pero la cuestión es que no se dieron cuenta, no se dieron cuenta que al enseñarnos ciencia, nos enseñaron a observar, ¿sí? a tener concentrarse en los experimentos, en los textos, reproducir, o sea, todo lo que es ciencia. Entonces, y todo el resto del mundo está igual, o sea, lo puedes observar y empezar a sacar conclusiones. Entonces tú repites un experimento, no te sale, lo vuelves a repetir, checas los elementos que tienes, las condiciones y cambias y ves si sucede algo. Lo mismo pasa cuando observas lo que pasa alrededor. Entonces observas, lees lo que dicen los demás, entonces sacas tus propias conclusiones. Y obviamente, pues ahora sí ya no me puedo callar. Sí. Sí, buenas tardes. Voy a hacer una pregunta. ¿El porcentaje de esta novela tiene, si realmente es un porcentaje, qué porcentaje tiene de biografía? ¿Esta novela? No, pues, tal vez algunos rasgos de personajes que yo conocí, pero de ahí fuera nada. Nada. Gracias. ¿La leyó? ¿Sí la leyó? ¿La leyó? No, pero me la puedo imaginar por texto, claro. No, la otra que le digo de desmemoria, sí, ese sí tiene mucho. Hola, buenas noches. Ana, me da mucho gusto verte y apreciar que sigues siendo muy productiva. Gracias. Con Ana nos conocimos en el Instituto Mexicano de Petróleo. Incluso tenemos, me parece, 2 o 3 papers que hace tanto tiempo y todavía se siguen citando. Ajá. Eso indica de la calidad de científicos que trabajamos en el Instituto Mexicano del Petróleo. Y creo que sí va a ser una lectura interesante. Ahora veníamos en taxi, casi no usamos el coche por la locura del tráfico, practicamos el estrés. Venía especulando fuego subterráneo, pensando que es científica, dije tal vez sea algo con los volcanes, hay mucho fuego subterráneo ahí. Y le digo a mi esposa, me dice, pues no sé, me dice, de repente puede ser el fuego del infierno, también es fuego subterráneo. Sí. Y ya casi antes de repente se viaja en el metro en 1 hora punta, 1 hora pico, es un infierno. Pues uno de calor se angustia, se preocupa, más manejo, bueno, parece un infierno y es un fuego también. Pero con la introducción que has hecho, pues es muy claro, ¿no? El mundo de las pasiones, positivas o negativas, llega a ser un infierno. Y cuando explota puede ser tragedia o puede ser cosa de un hallazgo, un descubrimiento. Y si todo eso se manifiesta a través de la palabra es la energía creadora. A partir de la palabra se realizan todas las cosas.
Cuando uno decreta algo, dice voy a hacer esto, y si lo dice, empieza es más en la realidad. Y me parece haber visto en otras novelas de este tipo situaciones así de conflictos entre varias personas que les toca convivir en un ambiente determinado. Y quiero comentar, aparte de que Ana no solo es escritora, no solo es científica, también hace unas pinturas muy hermosas, muy bonitas y con mucho significado. Pues te felicito nuevamente. Gracias. Y voy a leer con inquietud con gusto nueva obra. Felicitaciones. ¿Cómo es ese fuego? Para saber cómo es ese fuego. Sí. Gracias. Buenas noches, maestra. Escuché en lo que mencionó de sus obras este pasaje de la masacre de Arqueal. Ah, sí. Entonces le quiero preguntar si lo que relata usted, lo que consigna, es en base a notas periodísticas o tuvo alguna relación o conocimiento más directo. Viví con mi hijo en Chiapas 3 años y medio y llegamos ahí en 1993, ¿sí? Y nos tocó el primer año, nos tocó la rebelión zapatista. Salimos de ahí en 1995 y regresamos porque teníamos casa ahí. Regresamos cada año, teníamos amigos ahí y nos contaron los amigos. Entonces, en realidad estoy novelando, digamos, los personajes que yo los conocí y son reales, los personajes en esta novela que es Días de la Oscuridad. Y describo lo que pasa, pero desde el punto de vista de una mujer indígena que huye y queda ¿cómo se llama? Con una niña, tenía una niña y que la niña se muere porque le disparan y queda enterrada dentro de una barranca hasta que ya logran sacarla de ahí, los que fueron a buscar las víctimas. Y esta es la parte, digamos, que hace referencia a Acteal. Y bueno, y luego también el personaje principal, pues sí lo conocí, lo traté y sí, fue parte de lo que es el poder y cómo actuó contra de los indígenas. Entonces, algo. Gracias. Buenas noches a todos. Bueno, yo tuve la oportunidad de leer ya su material y me llama mucho la atención la ambivalencia que existe entre la cuestión, llamémosle político-económica, contra la fusión que existe, llamémosle personal-emocional. El texto como tal está plagado, o sea, es un texto que cuando lo lean no se van a arrepentir porque es muy, muy lineal y muy expuesto, muy controversial y pues la verdad es que muy emotivo en todos los sentidos. O sea, agarra esta cuestión política y te emocionas y después te pasa a la parte emocional y de pareja, ¿no? En la cual ubicas esa ambivalencia. Yo te quiero preguntar si de alguna otra manera existe, llamémosle como un grito, llamémosle a raíz de ti, en función de las parejas, como bien lo dices, en las cuales no hay como esa oportunidad a lo mejor de despegarse o de decir las cosas como tal, a pesar de que en la actualidad pues ya se maneja así como bien Ricardo lo decía, ¿no? Actualmente ya existe otro tipo de apertura y previamente no. Sin embargo, lo expones de una manera en la cual a mí me llama mucho la atención un texto donde uno de los protagonistas toma
una canción de Lucha Villa, ¿no? Y dice, o sea, a pesar de que me estás viendo que me muero, o sea, pareciera que te emociona, que te llena, ¿no? Esa parte en la cual las parejas pueden llegar a dejar de sentir y dejar de percibir el inicio, pero tampoco concretan un final justo. Yo te pregunto a ti, parte de esta historia es como un grito, llamémosle, de oportunidad para que ciertas mujeres puedan exponer esta parte. Híjole, eso sí ya depende de cada quien. En realidad, el hecho de que la mujer estaba trabajando y tenía digamos, sus actividades y escribía artículos y escribía libros de filosofía y buscaba, seguía ciertos filósofos, los estoicos, bueno, eso le daba, digamos, sustento a seguir dentro de una relación que no le aportaba nada, para decir, pues finalmente no necesitaba otra cosa, ¿sí? Entonces finalmente no necesito otra cosa. Pero ya cuando empiezan a decirle y cuando ella ve que en realidad lo que se ha perdido por no tener una pareja cariñosa, una pareja que pudiera compartir con ella sus problemas y ellos los suyos y poder resolver entre los dos, pues se da cuenta que pues, ha perdido su tiempo y que había otra persona que la estaba esperando, sí, que le otorgaba exactamente lo que ella necesitaba, pero obviamente no podía hacer de manera subrepticia, no podía hacer así a escondidas, tenía que ser correcto. Entonces, el que sufre de repente muestra, es el estilo mexicano de cuando ya la mujer la abandonó, entonces aquel se echa sus tequilas y hace y canta y ruge y todo. Sí, eso es normal. Gracias, un gusto conocerlo. Gracias. Yo le voy a hacer una pregunta muy de primaria. De acuerdo al trabajo que ha hecho en estos libros, me imagino que usted siguió también modelos como otros artistas que para empezar tuvieron las bases de otros trabajos, ¿no? De otros escritores que imitaron y copiaron para después hacer su propio estilo, ¿no? Usted tuvo influencias que cree que influyeron en su trabajo, autores, escritores, y por qué precisamente eso. Mira, yo he admirado mucho a Dostoyevsky, porque es muy meticuloso para describir el alma humana. Y también aquí en México quedé encantada con Rosario Castellanos. Eso sí. Y algunos otros. Y de la América Latina, una mujer que no está tan fácil de reconocer, no me acuerdo ahorita su nombre, pero es chilena. Gabriela Mistral. No, no me acuerdo. Escribe la novela, es una novela que no es una novela, un cuento que se llama Amortajada. Si la buscan ya la encuentran. María Luisa Bombal. María Luisa Bombal, exactamente. Sí, describe cómo siente ella dentro del ataúd. Entonces, pues sí, es eso. Sí, ahorita yo lo que voy a escribir a continuación, no busco modelos. En la calle hay un montón de modelos. Los vecinos, los que conoces, pues hay modelos para eso. Sí, no, lo que pasa es que a veces yo digo, ya me estoy pasando.
Ya me estoy pasando demasiada incisión. Sí, demasiado. No, párale. No perdono. Entonces, lo que estoy ahorita escribiendo, estoy describiendo las 9 fases del inframundo azteca. Entonces, como un periodista queda en coma y atraviesa y se encuentra con personajes ahí, y bueno. ¿Para cuándo está ¿Cuándo estamos en el momento? Híjole. No, yo creo que para el próximo año, probablemente. Sí. Por mientras van a tener tiempo para Fuego Subterráneo, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Alguien más? Bueno, déjenme decirles que Elizabeth López es la diseñadora de este libro, con esta simbología que tenemos de cada uno de los personajes en la portada. Sí. Por eso ella ya había leído la obra. Y otra cosa que hoy es peculiar y muy significativa es que es el cumpleaños de Ana Consulti. Es 11 de agosto, el día en que presenta su obra y el día en que cumple años. Entonces, no sé si puedes decirle algo más, gente, leer algo. Bueno, sí, quiero nada más leer un fragmentito de lo que Octavio, que era el director de la empresa, ya sabe cuál, dice antes de renunciar. Bueno, en este caso lo que piensa más que nada. Le preocupaba llegar a ser el chivo expiatorio de un gobierno que resultó ser más corrupto que todos los anteriores. Lo presionaban por todos los lados. Aceptó unos contratos porque las compañías eran de fiar. Habían trabajado en la EMPAS, la empresa, antes y sus dueños pagaban, sí, y si sus dueños pagaban moches era su problema. En cambio, las filiales de las regiones estaban desbordadas por mendigantes que lograban hacer fluir el dinero de la empresa hacia arcas privadas de los amigos del gobierno como si fuera el delta de un río con diferentes ramificaciones. Mientras tanto, a las compañías de siempre, las que hacían el trabajo de adeveras, no se les pagaba, se les daba larga hasta quebrarlas. ¿Cierto? Cierto. Pasa mucho. Casi no pasa aquí. En nuestro país, ¿no? También, pues este personaje de Juan, ¿no? Ah, sí. Este personaje que ahorita estamos viviendo una época en que hay gran presión por nuestros compatriotas en Estados Unidos. Se les tacha de criminales cuando pues es gente que desgraciadamente aquí no han encontrado la oportunidad y se han visto obligados a irse a Estados Unidos a trabajar y ahora se les persigue. Aquí vemos un personaje que por el contrario, ¿no? Sí. Su eficiencia, su trabajo, su honestidad hizo que fuera contratado por una compañía norteamericana. Entonces, esto es una simbología bueno, así lo siento yo, una simbología de muchos de los mexicanos. No solamente está el codicioso, no solamente está el machista, no solamente está el tranza o el que vende drogas, ¿no? También hay gente honesta, gente trabajadora, gente que piensa mucho en que sabe que este país es bien difícil, porque de verdad tenemos un país muy complicado y se levanta todos los días y sigue ganando, a pesar de que gana poco, a pesar de que quizás la vida lo pone en situaciones muy adversas, y ahí está el mexicano. Y si hay que ir a otro país, pues va casi desangrado, ¿no? por tener esta situación, pero va y hace trabajo y pone pues su propio trabajo y el de México también muy alto. Ahí tenemos a nuestros deportistas, ¿no? Que últimamente han destacado, del toro, el ciclismo, no me acuerdo cómo se llama, el clavadista, que también
bueno, nuestros clavadistas, en fin, mucha gente que pone en alto. Entonces, creo que esta novela hay que agradecer y que también describe este tipo de mexicanos. Pues no tanto, yo siempre he dicho que la literatura no es mágica como para cambiar a la gente, pero sí inspiradora. Y hay muchos personajes aquí que nos pueden demostrar un poco de nuestros defectos, pero también nos muestran mucho de las virtudes y de la capacidad que podemos tener. Entonces, ¿alguien más quiere hacer un comentario o pasamos ya a la firma de libros? Nada más Sí. un comentario. En México, a quienes cumplen años, les cantamos las mañanitas. Sí. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos así. Despierta, Ana, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ahora las mañanitas rumanas. No hay tantos. No, es que las mañanitas rumanas tienen también una La historia. bolsa. La mucha. Muy bien. Pues muchas gracias a todos ustedes por haber acompañado esta tarde a la doctora, a la editorial, y los invitamos a que lean este libro, a que lo analicen, lo critiquen, lo disfruten, lo gocen, y por supuesto a que su libro se haga una pieza única por medio de la firma de autor, y aprovechamos que aquí está. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia.